Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Antes de nada, siempre dar las gracias, agradecido de que pues el canal va creciendo, se ve que se están compartiendo los vídeos. No puedo mirar cuando entro en la estadística así del canal, he visto que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp, pero no puedo ver los suscriptores. Si pudiera ver los suscriptores que están compartiendo los vídeos, el nombre o algo, la verdad que daría las gracias a esas personas que están compartiendo los vídeos, pero es que no puedo ver quién o no sé cómo hacerlo, pero creo que no se puede. Pero nada, gracias a todos los suscriptores por haber suscrito y darle like y eso, y compartir los vídeos, que se agradece para que el canal vaya creciendo y pues la gente nos ayudemos los unos a los otros y vayamos aprendiendo un poquito. Y nada, vamos con un vídeo creo que sea más corto que otros. Y vamos a ver, con otra de las preguntas que se hace la gente, que creo que esto va a ser un vídeo más corto. Y la pregunta es, ¿se puede fumigar en floración? A ver, aquí puede haber varios puntos de vista, pero yo voy a dar el mío y no me voy a enrollar ni para hacer el vídeo tan grande. Yo en floración, a no ser que sea un caso de extrema necesidad, yo no fumigo. O sea, lo que estamos hablando para la gente nueva o que no entienda o tal. Fumigar es sulfatar, como se dice aquí, por ejemplo, aquí en Canarias o donde yo vivo. Sulfatar, fumigar es lo mismo. Aplicar aplicaciones foliares. Ya sea de, como estuvimos viendo en el vídeo anterior, que estábamos hablando que se pueden hacer ciertas mezclas para ahorrarnos tiempo y trabajo. Podemos, sabiendo las mezclas que podemos hacer, por ejemplo, podemos aplicar un fungicida o un insecticida a la planta y a la vez aplicar un poquito de abono vía la hoja, que siempre viene bien, ya sea potasio, que siempre en la planta ya sabemos que el aguacate requiere bastante de este fertilizante, del potasio, o microelementos, que por ejemplo los microelementos es bueno darle algo, por el suelo también, por el suelo también hay que aplicar microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? Vamos a refrescar. Boro, zinc, boro, zinc, manganeso, son los tres más importantes. Entre ellos, de los tres, boro, zinc, importantes sobre todo para el aguacate Hass y sobre todo para la época de floración. Suele tener deficiencias bastante el aguacate de estos dos micronutrientes, por lo menos el Hass. Boro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, hierro. No sé si me dejo alguno. Esos son los microelementos. Por ejemplo, todos estos. Pero esos microelementos, por lo menos aquí donde yo vivo, ya se pueden comprar por separado. Por ejemplo, yo compro. Voy a ver si hago un vídeo de esto. Ahora que me tal. Podemos aplicar microelementos que vienen ya vienen un paquete en polvo, forma de polvo, pero muy soluble en agua. Para aplicarlos, pues vía riego, hasta riego por goteo, riego a aspersión, como sea, pues ya te viene un paquete con todos estos micronutrientes que tenéis que comprarlo, ese abono, o no, o sea, comprar ese y aparte de eso, hacer un refuerzo con boro, zinc y manganeso, sobre todo boro, zinc, en... Pero bueno, esto voy a sacarlo en otro vídeo, a ver si no me despisto. O sea, para un refuerzo, porque aparte de eso requiere bastante boro y zinc. Pues como digo, yo no recomiendo hacer aplicación foliar en la época de floración. No me gusta sulfatar las flores. Y he leído un poco sobre esto. Por ejemplo, el cobre no se puede dar en floración, lo tengo claro. Otros abonos me queda un poco de duda, pero yo no lo recomiendo. Porque sabemos que estamos en una de las fases más críticas de la planta y no podemos arriesgarnos. Puede haber un efecto lupa, que te quede la gota de agua en lo que es la flor y venga un sol, te queme ese polen y eso ya no cuaje. Puede ser, por ejemplo, por el cobre está claro, ya te lo dice el paquete, el producto, cuando lo compras, que no aplicar en floración. Por lo menos el que yo tengo aquí, el caldo bordelés, y el otro tampoco, el otro cobre. O sea, yo si os podéis, si no tenéis una plaga muy grande que tengáis que hacerlo sí o sí, yo no recomiendo por lo menos durante, yo que sé cuánto puede durar la época de floración, pues son 2 o 3 meses la época de floración, más bien dos y pico.
pues durante esos 2 meses y pico, por lo menos aquí, yo no recomiendo no recomiendo arriesgarse y hacer aplicaciones foliares. Eso ya quien, por ejemplo, después también, claro, después también hay otros productos un poco más ecológicos que al igual alguien me puede dejar algún comentario, por ejemplo, y decirme, mira, yo lo he hecho y yo no he visto problema. Oye, si tú ya lo has comprobado en tus plantas, por ejemplo, con el fertilizante este que se utiliza mucho en Sudamérica, que a mí me gustaría hacerlo, pero es que me es difícil. O sea, el tiempo que voy a perder en ir a buscar el excremento de vaca fresco, después buscar los otros para hacerlo completo, es que me es más lío. Me es más lío que coger el dinero y comprar... si no lo probaría, si no lo probaría. Pero bueno, pueden haber alguien que utilice estos abonos o tal, pero como yo estoy utilizando y que haya sulfatado en época de floración y que me diga, no, pues yo, o sea, lo he hecho y no he tenido problema. Mi recomendación es que si no tenéis ninguna plaga y vais a utilizar cosas así un poquito más químicas, como estoy haciendo yo, que no es nada de veneno ni nada, sino estamos hablando de abonos, por ejemplo, o fumigar. Si no es en caso de necesidad, yo no lo recomiendo. Porque hasta eso mismo puede hacerte un efecto lupa con la gota de agua un día de mucho sol y te quema el polen o no sé, o el producto que tú estás aplicando sea un poco fuerte, ¿sabes? Es que es una época, es una época crítica. Entonces yo no lo recomiendo. Para no hacer el vídeo más largo, yo creo que lo podemos dejar ahí. Quien me quiera dejar algún comentario si le funciona o si lo ha hecho y no se ha visto su cultivo perjudicado, lo puede poner, puede compartir sus ideas, no pasa nada. Pero yo, en mi opinión, si puedo evitar sulfatar, o sea, aplicar, foliar en floración, yo lo evito. Después ya tenemos todo el año que podemos hacer aplicaciones foliares, todas las que queramos. Pero en época de floración yo intento evitarla. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo y gracias por suscribiros al canal, compartir los vídeos y un saludo.